Hola Lau, hola Eliana, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿cómo Estamos. estás? Ahí sí. Al fin puedo Bien, conocer tu bien. cara. Muy bien, muy bien. Fue rápido. Fue rápido, muy bien. Ahí se está conectando toda la gente, te estaban esperando, querían saber mucho de vos porque venimos haciendo publicidad hace varios días y yo Bien, ya les bien. avisé que anoten sus preguntas, están todos ahí que quieren saber, querían conocerte. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Ahí yo, es la primera vez que hago un vivo en Instagram, así que tengan paciencia. Bueno, no hay problemas. Les cuento que, bueno, ella es Eliana, nuestra nutricionista, que hoy nos va a contar un poco de lo que ella trabaja, le podemos hacer preguntas, sí, va a ser interactivo. Están activados los comentarios, así que pueden hacer las preguntas que quieran. Y les cuento que va a haber un sorteo de un mes de clases de yoga conmigo para los que me etiqueten con el flyer que le puse en las historias. Hoy, mañana y pasado, y el fin de semana voy a sortear el mes de yoga gratis. Bien, ahora mientras se va sumando la gente, bueno, Eli, bienvenida a, Gracias a nuestro por ciclo de invitarme. entrevistas. Bien. Ah, y mirá lo que preparé las galletitas de coco, pera y chía que vos Muy bien. publicaste, ¿viste? Te estaba esperando para tomar el té juntas. Que le pusiste avena, ¿no? También. Avena y también le puse ralladura de naranja, las hago Ah, así. perfecto, muy buena combinación. Viste que las variantes, o sea, yo siempre tiro ideas, pero después depende de lo que cada uno le guste y cada uno va encontrando también qué alimentos gustan más, de qué manera, cómo combinarlos y demás. Está bueno eso, justamente. La idea es esa, darles ideas, herramientas y después cada uno que haga a conveniencia. Sí, y también le puse edulcorante, que nunca había cocinado con edulcorante. Bien, bien. Siempre Bueno, las como amargas. claro, yo generalmente recomiendo no las comidas amargas, sin sabores, pero por ahí usar los sabores más reales de los alimentos, no tanto lo artificial o el edulcorante en general. Un poco no hace mal, pero bueno, no el exceso, ¿no? Viste, por ahí hay personas que consumen bebidas endulzadas con edulcorantes, más el edulcorante que le ponen al mate, más lo que hacen para cocinar, entonces a lo largo del día es una gran cantidad de edulcorantes artificiales. Sí, y además que se nos deforma el paladar, pareciera, porque es como que Claro, después no le sentimos gusto a nada. exactamente, tal cual, exactamente. En realidad deberíamos amigarnos más con los sabores reales de los alimentos, ni muy dulce, ni muy salado, ni muy, sino el sabor propio que tiene el alimento que vayamos a consumir, ¿sí? Claro, A porque, veces por por ahí, ejemplo, en este caso la pera ya tiene su fructosa, su claro, azúcar natural. claro. En esos casos yo por ahí lo que recomiendo es que utilicen, no sé, son peras que sean peras bien maduras, bananas bien maduras, o si no también endulzar con frutas desecadas, es una buena estrategia, ¿sí? Todo lo que son, Ujú. bueno, los dátiles son de todas las frutas desecadas las más dulces, pero después podemos usar, no sé, pasas de uva, higos deshidratados, eh, ciruelas deshidratadas, bueno, versiones así. Un datito para las pasas de uva, por ejemplo, es dejarlas hidratando en jugo de naranja, ¿no? Sí, muy bueno, Son jugo de muy naranja, ricos. con agua caliente también, con agua tibia. Yo a veces lo que hago es darles como un golpecito de cocción, ¿sí? Todas las frutas deshidratadas, un golpecito con un poquitito de agua tibia, darle un golpe de cocción y de esa manera armo la pasta. Si después lo proceso todo junto y le da el sabor dulce y ya se rehidrataron. Sobre todo los dátiles, que los dátiles también están muy secos, en general todas. Y después, una cosa que me pasó con una paciente es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las ciruelas deshidratadas vienen con los carozos adentro. Sáquenlos antes de hacer todo esto, porque si no después cuando lo tengan en la preparación se van a encontrar con el carozo Claro. mordiéndolo, ¿sí? Tener en cuenta eso. Yo por ahí eso no lo aclaro porque lo doy por supuesto y en realidad hay que tenerlo en cuenta también. Eli, vos sos nutricionista en la ciudad de Bahía Blanca, ¿no?
Sí, sí, trabajo en la ciudad de Bahía Blanca y también atiendo a distancia o bueno, como tengo consultorio, ahora bueno, con todo esto no estoy yendo al consultorio, pero los sábados a la mañana también tengo pacientes de la zona, sí, que vienen los Ajá. sábados. ¿Y vos sos nutricionista, especialista en vegetarianos? Sí, actualmente estoy haciendo los posgrados, estoy haciendo dos, ahora justamente un curso y un posgrado que justo comenzaba hoy de alimentación basada en plantas y bueno, y de vegetariano vegano ya vengo trabajando con eso, que es un grupo poblacional que me interesa mucho, ya vengo trabajando hace rato, desde el año pasado. Así que bueno, estamos también en formación. Mucha de la gente que yo tengo, muchos de los seguidores son porque yo estuve dando yoga durante la cuarentena, ¿sí? Ujú. Y como bueno, como estamos con este estilo de vida, me hacen preguntas, pero bueno, eso lo tiene que responder una especialista, como vos, Bien. de por ejemplo si se puede vivir sin comer carne, quieren Sí. saber. Bien, bueno, la alimentación vegetariana e incluso la alimentación vegana es una alimentación segura, ¿sí? Ya grandes asociaciones las reconocen de manera segura y justamente teniendo en cuenta siempre que esté bien planificada, ¿sí? No es solamente no como carne, ¿sí? O no como carne o no como lo que sea, o no como lácteos, no como quesos en caso de veganos y demás, sino es, bueno, qué alimentos son los que sí vamos a consumir, porque lo que tenemos que tener en cuenta son cuáles son los nutrientes críticos, ¿sí? Cuáles son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y de qué manera los vamos a obtener. Es una alimentación segura siempre y cuando esté bien planificada, ¿sí? Lo mismo pasa con una alimentación omnívora, o sea, si yo, por ejemplo, consumo carne, pero tengo un bajo consumo de frutas y de verduras, voy a estar con un déficit de otras vitaminas y de otros nutrientes críticos también si hago las cosas mal, digamos. Por eso siempre hablamos de que sea bien planificada. Se puede vivir sin carne, se puede vivir sin lácteos, sin queso y demás, sí, tranquilamente. Hay que tener en cuenta los nutrientes de dónde los vamos a incorporar y de qué manera también para potenciar su aporte, porque una vez por ahí dice, bueno, no sé, lo que hablamos generalmente el omega 3 que lo vamos a incorporar a partir de frutas secas y de semillas, bueno, de qué manera tengo que tener en cuenta eso para que el aporte y la cantidad sea suficiente, ¿sí? Y cómo voy a potenciar ese aporte. Muchas veces hay algunas cuestiones que no tenemos en cuenta y pensamos que estamos incorporando y en realidad es menor el aporte porque se oxidó por algún otro factor, ¿sí? Claro, esto es importante porque muchas de las mamás que tenemos acá en el grupo me dicen que los hijos quieren ser vegetarianos y bueno, tienen miedo que les falten nutrientes, pero ojo que uno siendo omnívoro también puede tener carencia de ciertos Exacto, nutrientes. sí, No y te es más creas común, sí, que es más sí, exacto. común. Sí, es común, sobre todo si la alimentación está mal planificada o directamente no planificada, incluso tenemos mayor riesgo de sobrepeso y demás en una alimentación mal planificada, de cualquier tipo, sea vegetariano, sea vegana o sea omnívora, ¿sí? O sea, de cualquier tipo de alimentación. Y con respecto también, algo a dejar en claro, es que también para todas las etapas de la vida, ¿sí? Está reconocida como una alimentación segura si está bien planificada, sea en la niñez, en los adultos mayores, en adolescentes, en cualquier grupo poblacional. Pero siempre volvemos a lo mismo, que esté bien planificada y también que sea individualizada, porque cada persona tiene un metabolismo diferente, tiene un cuerpo diferente, puede llegar a tener alguna patología de base o no. Entonces, por eso siempre yo particularmente lo que trabajo mucho es sobre la individualidad, ¿sí? De los planes de alimentación. Son planes individuales fundamentalmente por eso, ¿sí? A partir de un análisis de laboratorio, estudios sanguíneos, determinar cuál es la situación particular de esa persona y en función de eso adaptar la alimentación y el estilo de vida también, y ahí venís vos con el yoga y la actividad física y todo eso. Y una alimentación planificada, ¿qué incluiría? Por ejemplo, me imagino que sea desayuno, almuerzo, merienda, cena y colaciones, ¿no? Sí, las colaciones no son necesarias siempre, solamente son, depende del objetivo nutricional que tenga la persona. Se utilizan mucho como una estrategia para no llegar con tanto apetito a la siguiente comida, o por ejemplo, si una persona quiere lograr un aumento de peso porque está con algún bajo peso o desnutrición, bueno, se van a optar por, dependiendo del objetivo nutricional, se va a usar ese recurso o no. Sí, es importante las 4 comidas diarias,
el desayuno, almuerzo, merienda y cena, y también planificadas sobre todo en calidad de alimentos. Esto que decíamos, bueno, por ejemplo, ¿no? Una pregunta muy común es, bueno, ¿de dónde sacan las proteínas? Que ya es algo que quedó totalmente como un mito, pero eso todavía hay algunas personas que lo siguen Sí. diciendo. Bueno, sepan que las proteínas son completas y que una alimentación vegetariana tiene todos los aminoácidos esenciales, solo que tenemos que ser un poquito más estratégicos y buscar la manera de hacer esa complementación de aminoácidos, ¿sí? Hay algunos aminoácidos que son limitantes en un grupo de alimentos y los cereales tienen aminoácidos limitantes y las legumbres tienen otros limitantes. Si yo a lo largo del día consumo una porción de cada grupo de alimentos, estoy aportando esos aminoácidos en cantidades suficientes para que mi proteína a lo largo del día sea completa. Y está visto que no es necesario que sea en la misma comida, sino que tiene que ser el aporte a lo largo del día, ¿sí? Así que con eso estamos más que tranquilos. De hecho, las proteínas hoy por hoy no son un problema, pero bueno, todavía hay gente que lo sigue diciendo. Y bueno, está bueno que lo sepan, ¿sí? Y también las legumbres tienen muchas proteínas, ¿no? Claro, exacto. Las legumbres tienen un buen porcentaje, pero bueno, tienen aminoácidos limitantes que justamente con la complementación del aporte de proteínas de los cereales, de frutos secos y de semillas, hacemos esa complementación. Claro, lo que tiene este tipo de alimentación, ya sea vegetariana o vegana, que uno incluye en su dieta semillas, cereales, legumbres, Exactamente. muchísimas frutas y verduras, que si uno es omnívoro, es como que lo resolvés metiendo una milanesa al horno y como Sí. que te perdés de conocer todo un universo de variedad de comidas. Sí, sí, de hecho, no solo eso, sino que también podemos llegar a tener una alimentación omnívora, un muy bajo aporte de fibra y puede ser contraproducente también eso para todo lo que es el sistema intestinal, puede ser para todo lo que es el intestino y las funciones básicas, todo lo que tiene que ver con la microbiota, y ya entramos en otro universo paralelo, pero que tiene mucha relación, ¿sí? Y que hace la condición de salud de la persona. Entonces, si yo, por ejemplo, no estoy haciendo un adecuado aporte de fibra porque solamente lo resuelvo con una milanesa y una porción de arroz, estamos en otro problema. Por eso siempre digo que tiene que ser las alimentaciones bien planificadas. ¿Sí? Bien. Muchos preguntan sobre el suplemento B12, que es una sustancia que viene del suelo, que los animales lo consumen del suelo y que nosotros lo tenemos Ujú. que consumir. ¿Qué viene? ¿En píldoras? ¿En polvo? Vienen, ¿Cómo? no, sí, vienen en pastillas, sí puede ser, se consiguen en farmacias, también se están consiguiendo por Mercado Libre y por Internet otras suplementos. Es un suplemento, ¿sí? Justamente en lugar de incorporarlo por medio de los animales, lo que hacemos es tomarlo. En realidad los animales hoy por hoy también lo reciben en forma de suplemento, Ah, mira, porque no sabía eso. sí, sí, pues justamente depende qué animales, pero como la mayoría es por feedlot, se les Ujú. suplementa a ellos, a las vacas, justamente, y después nosotros incorporamos eso. Es como que en este caso no estamos salteando un paso, directamente el suplemento lo incorporamos nosotros y dejamos a los animales tranquilos. Sí, hablando de eso del veganismo, mucha gente está tomando conciencia. Yo creo que en el futuro las próximas generaciones van a terminar siendo veganas. Eh, Sí. pero bueno, todavía nuestras generaciones están en proceso y por ahí la gente de nuestra edad termina siendo flexo-vegetariana. ¿Está bien Ujú. usado el término? Sí, no, pero sí, se lo llama flexi vegetariano, sí. Importante en este grupo poblacional es que si voy a consumir carne una vez cada tanto o alimento de origen animal una vez cada tanto, también se recomienda el dosaje en sangre de B12, de vitamina D. Vitamina D siempre, para todos, en realidad, porque es muy bajito el aporte y hay que ser muy minuciosos y bueno, si nosotros no nos exponemos al sol y sobre todo en esta época del año y la que se viene, que es el invierno, el frío y menor exposición solar, deberíamos dosarnos todos en sangre la vitamina D y la vitamina B12 también en flexi vegetarianos, sí. Que en realidad el flexi vegetariano Entonces, es omnívoro, porque consumís una vez cada tanto carne, es omnívoro, nada ya más es que es omnívoro. ocasional, sí. Bien, entonces hasta acá vas mencionando tres, el omega 3, Sí, B12 y el, recién la dijiste otro, vitamina.
La Y la vitamina D. vitamina D. Mm. Bien, sí. La vitamina B12 es la única vitamina que, ya sea en vegetarianos o en veganos, tienen que suplementarse, sí, siempre. Después hay que ver qué cantidad de suplementación. Digamos, la vitamina B12 por ahí no necesitamos suplementarnos todos los días, solamente tenemos que saber cuáles son nuestros valores sanguíneos y en función de eso ver cuál es la dosis, que quizás a veces pueden ser 1 o 2 pastillas semanales, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de microgramos que tenga la pastilla, ya es un tema, por eso siempre hablo de la individualización de la alimentación. En el caso de la Entonces, vitamina sí, con un análisis de sangre vos podés ya con saber qué dosaje. exacto, un dosaje sanguíneo de vitamina B12, de vitamina D. Después, con respecto al omega 3, Para, bueno, ¿esta se puede comprar en la farmacia o requieren receta? Preguntan acá. La la B12. vitamina B12 no es de, bueno, las vitaminas, la suplementación, los suplementos no, son de venta libre. Sí que por ahí vas a tener un descuento con la obra social y ya es un tema aparte si tenés la receta. Tanvimil es una marca, ¿no? Sí. Sí, hay muchas, hay muchísimas. Hay algunas que vienen complejos vitamínicos y hay algunas que vienen solo B12. Bien. ¿Qué Sí. decías de la omega 3? Del omega 3, sí hay que tener en cuenta qué alimentos van a ser nuestro aporte, porque en este caso los pescados grasos no lo van a hacer, en el caso de Claro. vegetarianos y veganos no. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta el aporte de aceites, de lino, de canola, muchas veces no los consumimos, y si no, directamente las Sí. semillas de chía, de lino, los frutos secos como las nueces, y El también aceite de canola es un aceite de una flor brasilera. Yo lo tuve en un tiempo, pero bueno, por ahí cuesta un poco conseguirlo y no tiene un sabor conseguirlo. tan rico. Y no, no es tan rico, exacto, y además es caro, ¿sí? Sí. Depende que consigan, es caro. Y otra cuestión a tener en cuenta también es que si yo tengo la botellita de aceite y la tengo mucho tiempo abierta, el omega 3 es súper oxidable, se oxida con el calor, con el contacto con el oxígeno y con el contacto con la luz, la luminosidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una botellita y la dejo arriba de la mesada en contacto con el sol, o la abrí y no la consumo en un corto tiempo, parte de ese omega 3 se puede encontrar oxidado, que es lo que decíamos, por eso hay que tener en cuenta cuáles van a ser nuestros alimentos fuente y también de qué manera, ¿sí? Para que yo lo esté incorporando en su nivel más óptimo y no justamente en un estado que no tenga, digamos, que no tenga actividad, que no pueda funcionar dentro del cuerpo. Eli, es un mito que comer de manera vegetariana o vegana es caro, ¿no? Es un mito, sí, es un mito, sí. O No. sea, acabamos de decir que un aceite puede resultar caro, Claro, ¿sí? exactamente. Pero los cereales, las legumbres, lo que tienen que son alimentos muy rendidores y que yo puedo usar la avena para hacer una galletita dulce o en una sopa o para rellenar una tarta, es como muy maleable, lo puedo combinar con muchas cosas y no es que solamente lo puedo usar para un almuerzo porque es salado. Exactamente, tal cual. Incluso, a ver, que queden claro, el aceite de canola, por ejemplo, que es caro, listo, no se consigue, no se compra, se compran las semillas y lo reemplazo inmediatamente por la cantidad de semillas. Es importante que las semillas estén molidas, creo que ya lo he hablado en alguna que otra oportunidad, pero lo vuelvo a recordar. Para mejorar la absorción de ese omega 3 que está dentro de las semillas, porque si no es como que directamente pasa, ¿sí? por el tracto Yo digestivo lo que y hago con las semillas es activarlas, que es dejarlas simplemente en agua toda la noche y después las colás y consumo las semillas así. ¿Eso es bien. activarlas? No, en realidad de esa Ujú. manera lo que estás haciendo es activarla, ¿sí? Y estás eliminando parte del antinutriente para que no nos hagamos lío, que va a mejorar la digestibilidad de ciertos minerales que tiene esa semilla. Pero para mejorar aún más el omega 3 que está dentro, deberíamos molerlas, ¿sí? Porque si Bien. no, es como que pasa íntegra, no estamos absorbiendo el porcentaje, la cantidad que se podría absorber si las molemos. ¿Con Es qué muy la puedo simple. moler? ¿Con la mini pimer está bien? Sí, si tenés una buena mini pimer, lo podés moler con la mini pimer. Yo siempre digo, agarren algo con fuerza, como si fuera un molinillo, perdón, no me sale. Pimienta. El pimentel. Sí, con un pimentero puede ser, o hacer presión sobre la semilla y aplastarla y molerla, y abrirla, o si no, vienen unos molinillos eléctricos
que yo estoy fascinada, pero bueno, obviamente entiendo que es una inversión, sale algo de plata, pero es un molinillo chiquitito de café, chiquitito te digo porque es así, ¿eh? Y pones la Ujú. cantidad de cucharadas que necesites de semillas por día y las molés y las consumís en el momento. Otra cuestión a tener en cuenta es que se recomienda que dentro de un lapso de 2 horas de haberla molido, 2 a 3 horas las consumamos, por lo mismo que hablábamos anteriormente, porque se Se oxidan oxida. con facilidad. Sí, Lo sí. mismo con los jugos, los licuados, todos los exprimidos tienen que consumirse al toque, ¿no? Por el tema de la vitamina C, en ese caso, sí, sí. A ver, no para que nos pongamos tan obsesivos, si por ejemplo hice alguna preparación y me queda, la puedo, mismo pasa hoy por hoy, hay que adaptar esto a la realidad en la que estamos viviendo, ¿sí? El coronavirus y a situaciones de aislamiento que nos exceden, entonces por ahí, no sé, me resulta más práctico cocinar algo y frizarlo, o me resulta más práctico comprar las verduras, trozarlas, frizarlas y después cocinarlas. Bueno, hay que ser prácticos también con la alimentación y no, digamos, no tan estrictos, sobre todo ahora. ¿Cómo sería la pirámide nutricional? Como nosotros aprendemos en la escuela, en general la pirámide nutricional de un omnívoro sería abajo cereales, después proteínas, vegetales, frutas y los dulces arriba del todo. ¿Cómo Sí, cambiaría? Sí, en para un realidad vegetariano. para la población argentina no es una pirámide, sino que es un óvalo, el óvalo de la alimentación, que también Ajá. respeta ciertas las proporciones, pero en realidad es forma de óvalo. Yo en realidad lo que hablo en población vegetariana, vegana, es de grupos de alimentos, ¿sí? Entonces, obviamente, el fuerte de nuestro grupo de alimentos mayor van a ser entre frutas, verduras, cereales y legumbres. Después vamos a tener la parte de las grasas de buena calidad, que la vamos a obtener de los aceites y de las frutas secas, ¿sí? Y después vamos a tener la parte de las semillas también, ¿sí? Son varios grupos de alimentos que todos en complementación funcionan juntos. Después, en función de eso, tenemos que organizar cómo van a ser nuestros platos, ¿sí? De almuerzo, Sí. merienda, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y lo que se recomienda para la población en general, a ver, esto que quede bien en claro porque, como te decía anteriormente, cada persona, yo individualizo mucho los planes de alimentación y no es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, un descenso de peso y que tiene que lograr aumentar de peso que una persona que pasa lo contrario, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda en grandes rasgos es entre el aporte, ya esto sí, desde las guías alimentarias para la población argentina, entre 5 unidades, tanto de frutas como verduras, y eso lo vamos a aportar ¿Por después día en estás diciendo 5 frutas por por día? frutas y verduras. 5 unidades Sí. entre frutas y verduras. Entonces, ¿de qué Ah, manera segura, acá entre las dos? ¿De qué manera segura tenemos ese aporte? Y bueno, si consideramos que en el desayuno incorporamos las frutas junto con el cereal o la legumbre, porque también podemos incorporar legumbre tranquilamente en opciones dulces, ¿sí? En desayunos y en sí. meriendas. Como por ejemplo Y una torta de lentejas, que es y torta de riquísima. lentejas, los brownies de porotos negros que quedan riquísimos, porotos aduki, trufas de lo que quieran, de cualquier tipo de porotos, con cacao, con coco, con frutas. Bueno, ahí depende de la habilidad de cada uno y cómo juguemos un poco con los alimentos, pero a mí me encanta, yo siempre tiro ideas de legumbres porque me encantan en todas las preparaciones y me parece que el valor nutricional que tienen las legumbres es algo muy valorable y por ahí nada, lo desprestigiamos y no lo tenemos en cuenta en la Sí. alimentación diaria. En nuestra cultura no están muy incorporadas No, las legumbres. sí, hoy por hoy cada vez más, sí. Hoy en día y se está incorporando más, también tiene que ver con esto, con justamente grandes comunicadores que están permanentemente subiendo ideas y demás, y la gente lo está teniendo más en cuenta, como de repente nos acordamos que podemos hacer, no sé, una barrita en lugar de cereal, una barrita de legumbres y que queda riquísima. Pero bueno, es a tener en cuenta. Y con respecto a los platos de almuerzo y de cena, también lo mismo, entre el Sí. 50 y el 60% deberían ser verduras. Entonces, Sí, de esa acá están manera, preguntando justo eso, ¿cómo sería un plato vegetariano? Entonces, claro, 50 y 60 de verduras. sí, entre un 50 y un 60% de verduras, con variedad de colores. Entonces, de esa manera ya tenemos en cuenta el aporte de variedad de nutrientes también, ¿sí? Después puede ser o Pueden ser cereales tanto crudos como cocidos los crudos vegetales. como cocidos.
Exacto, sí. Siempre, por ejemplo, el betacaroteno, y no me quiero poner muy profunda, pero por ejemplo, el betacaroteno mejora su digestibilidad y su absorción si hacemos cocciones al vapor en lugar de por hervido. Siempre las cocciones, preferentemente que sean al vapor o en papilot, al horno, ¿sí? Que se contengan sus nutrientes, que no se pierdan en el medio de Betacarotenos tienen la zanahoria, el zapallo, ¿no? Que son la. naranjas. Sí, exactamente. El betacaroteno lo que tiene es que va a favorecer, en algún punto es un factor facilitador, así como la vitamina C, la absorción del hierro. No me quiero poner muy profunda con esto, pero bueno, para tener en cuenta que esto que decíamos, hay nutrientes críticos, hay alimentos que lo aportan y hay alimentos que facilitan esa absorción y O digestibilidad. sea, a los betacarotenos, ¿cómo los tengo que cocinar, dijiste? Al vapor Al o vapor. O sea, ¿puedo usar la flor esa en la olla en lugar de comprarme una adaptador. vaporera? Sí, el adaptador de la Listo. vaporera es lo mejor que hay porque además es súper práctico. Bien. Y para absorber el hierro, para absorber el calcio, ¿qué podemos hacer? Bien, bueno, hay antinutrientes que tenemos que eliminar, ¿sí? De los alimentos. Los alimentos fuentes de hierro, sobre todo, van a ser las legumbres, que seguramente lo han escuchado ya en otras oportunidades. No por nada la abuela no decía comer lenteja para tener el hierro y demás, las proteínas y demás. Bueno, y viene de ahí. Justamente para mejorar la digestibilidad, lo que tenemos que hacer es dejarlas en remojo, las legumbres, de esa manera eliminamos parte de los antinutrientes. Yo lo que recomiendo es un remojo, salvo las lentejas, que con 12 horas de remojo estamos bien, con el resto de las legumbres recomiendo un remojo de 24 horas, sobre todo en esta época del año que no hay no hay altas temperaturas y no va a generarse olores desagradables ni demás. El remojo de 24 horas con lavados de ese agua de remojo mínimo 2 veces, ¿sí? Es decir, yo por ejemplo dejo lo que habitualmente recomiendo por una cuestión de practicidad, pero después va a depender de cada uno, es que pongan una buena cantidad en remojo, lo dejan arriba de la mesada, se van, hacen sus actividades y cada tanto cuando lo vemos, lo colamos, lo lavamos y lo volvemos a poner agua nueva. Así 2 veces esa limpieza del agua de remojo. Una pregunta, Eli, para que dicen que dan gases las legumbres, Sí, ¿sí? ¿Es verdad que sí, hay que hervirlas con una alga sí. para evitar eso? Bien, sí, mejora la digestibilidad, pero el intestino se acostumbra, ¿sí? Entonces, depende la persona, depende o sea, depende, como siempre digo, la individualidad de la persona. Mm. Si habitualmente consumen legumbres y no les generan distensión abdominal, no necesitan ponerle el alga. En cambio, hay personas que sí, que generalmente, o depende qué tipo de legumbre, tienen más intolerancia que con otras. En esos casos sí recomiendo la cocción prolongada, el alga en el agua de cocción. Entonces, para absorber mejor el hierro de las lentejas, esto de dejarlas en remojo 12 Bien, horas, ¿sí? Y dejarlas el en remojo, calcio, sí, para que no con el hierro ah, no terminé. Para mejorar la absorción también del hierro, porque es un hierro no hemínico, si no es un hierro como el de las carnes, lo que se recomienda también es en la misma comida un factor facilitador que es la vitamina C. La vitamina C la podemos incorporar a partir del tomate, el repollo, el jugo de naranja, el kiwi. Las verduras en general tienen un buen aporte, algunas que más, otras que menos, pero sí, si yo voy a tener en cuenta que mi plato va a ser con aporte de hierro, bueno, que haya un factor facilitador de vitamina C. Si encima le pongo un factor facilitador de beta-caroteno, que era esto que decíamos antes, buenísimo, mejor, es un plato súper completo, ¿sí? bien. Con Incluso respecto al puedo poner jugo de limón, jugo de naranja o jugo de jugo de mandarina a una limón. ensalada. Bueno, en el hummus tenemos el garbanzo, tenemos el hierro a partir del garbanzo y tenemos el jugo de limón. Y le puedo poner un poquito de tomate y ya tengo más factor facilitador todavía y mejora aún más la absorción de ese hierro, sí. Bien, claro, nosotros lo que tenemos que pensar es qué le estoy metiendo a mi cuerpo a través del alimento. Más allá de Exactamente, que, del sabor, más allá de cómo esto porque es rico, porque tengo hambre y pintó, sino qué es lo que me va a aportar, ¿sí? exactamente, ¿Qué beneficio le va a dar a mi organismo? ¿Sí? exactamente. Acá están preguntando con sobrecrecimiento bacteriano en una flora intestinal.
metanogénica. Es prácticamente imposible comer tanto legumbres como algunas frutas. Habría que ver sobre el crecimiento bacteriano. Sí, no, habría que ver por qué se produce, cuál es la causa de ese sobrecrecimiento bacteriano y cómo estaríamos hablando de una disbiosis y cómo podemos llegar a justamente volver a una flora normal, porque a ver, la flora intestinal, ¿sí? Las bacterias, la microbiota, tenemos que tener bacterias en todas partes del cuerpo, todos nuestros órganos tienen una cantidad de bacterias que están en equilibrio. El problema es cuando se genera la disbiosis, cuando se genera ese desequilibrio y hay un sobrecrecimiento de un grupo que es las bacterias patógenas y no así de las benéficas. Entonces se produce ahí un gran problema, ¿sí? Lo que hay que hacer es atacar esa causa de base, ver cuál es el motivo y Bien. de qué manera poder revertirlo, porque después sí, una vez que se vuelva a su equilibrio, ahí sí se puede llegar a tener una alimentación normal y balanceada, con aporte de legumbres, de alto contenido en fibra y demás. Habría que ver cuál es la causa. Por eso digo que siempre es súper Individualidad. individual. Exacto, porque hay Bien. que ver qué alimentos. Ahí justo salió, vamos a ver si se vuelve a unir Eli, que está súper interesante la charla. Acá Ahí está, estamos, Eli, acá estamos. No sí, pasa no sé qué nada. pasó. Eli, estábamos con el calcio. ¿Cómo hago para absorber mejor el calcio? Bueno, lo mismo, el calcio, hay un gran inhibidor de la absorción del calcio que son los oxalatos. Cuando hablamos del calcio, hay que tener en cuenta cuál va a ser lo mismo, volvemos a lo mismo. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro alimento fuente de calcio? Yo voy a aportar a mi cuerpo calcio a partir de alimentos de origen animal o en caso de veganos, por ejemplo, lo voy a aportar a partir de Semillas de sésamo blanco tienen sésamo. calcio, ¿no? Exacto, las semillas de sésamo, las almendras, también los vegetales. Hay vegetales que tienen un bajo contenido en oxalatos y que si bien no tiene tan alto el aporte de calcio, tiene muy bajo el aporte de factores inhibidores, como son los oxalatos, estos que te decía anteriormente. Entonces, el porcentaje de absorción es muy bueno. ¿Sí? Por ejemplo, el cale, que hoy por hoy está tanto digamos, se ha puesto tanto de moda, pero es por Y el es como valor una nutritivo que lechuga el tiene. cale. Claro, sí, sí, sí. Un poquito más dura, ¿no? No para comerla así cruda en ensalada, dependiendo del gusto, ¿eh? Si hay personas que les gusta así, buenísimo. A mí particularmente yo prefiero cocinarla. Cocinarla, ya sea al horno, tipo chip, o bueno, un poquitito de vapor y ya ablandamos un ¿Tenés poco. alguna receta en tu Instagram de cale? Así puedo Sí, probar después. los chips de Cale, que me encantan. Bueno, Son un antes y un después en la vida de una persona. Y los han probado mucha gente y yo estoy fascinada. Pero bueno, nada, tenemos eso. El brócoli también, sí, tiene un bajo porcentaje de oxalatos, entonces la absorción es muy buena. perfecto. Hay que Bueno, aprender entonces esas combinaciones de qué es lo que me potencia para que yo pueda absorber el es, nutriente y cuál es el antinutriente que me lo inhibe, digamos. exactamente. El tofu también, el tofu elaborado con calcio también es un buen aporte de calcio, sí. Bien. Otra cosa es que es un mito de que si uno es vegano no desarrolla masa muscular. Sí, sí, volvemos a lo mismo de las proteínas, que es algo que ya quedó Mm. obsoleto, pero bueno, todavía hay gente que sigue teniendo ese concepto. La masa muscular se desarrolla gracias al aporte de proteínas, que obviamente tiene que ser bueno, y también al ejercicio físico, ¿sí? O sea, lo mismo, volvemos a hablar del tema del calcio. Si yo consumo, ¿no? Me voy un poco del tema, pero si yo consumo un alto aporte de alimentos que me aporten calcio, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado tengo un alto consumo de sodio, de sal, lo que estoy favoreciendo es la eliminación de ese calcio, entonces no está llevando a cabo su función, o sea, no estoy reteniendo el calcio que estoy consumiendo porque estoy haciendo todo para eliminarlo. Entonces, también hay que tener en cuenta eso.
Eli, hay gente que consume proteínas, esas que vienen en frascos, no me sé los nombres, pero sé que son, no me puedo acordar el nombre ahora, para desarrollar más masa muscular a la hora de entrenar. ¿Eso es Sí, habría que ver. recomendable o es dañino? Dependiendo, dependiendo el ejercicio que tenga la persona, el tipo de entrenamiento que tenga, ¿sí? O sea, hay situaciones particulares, los deportistas de elite, por ejemplo, necesitan recurrir a la Creatina, suplementación. creatina, ahí Ah, me lo acordé. sí, sí. Deportistas de elite necesitan recurrir a la suplementación y sobre todo para mejorar la recuperación después de haber hecho el Ujú. entrenamiento, no tanto para la formación de la masa muscular, sino para cómo El es el después del desempeño. entrenamiento, la recuperación, sí. Pero o Bueno, sea, eso, una persona como yo o como los que están mirando ahora, que no somos profesionales del deporte, entonces no es necesario consumir alguna proteína adicional para ir al gimnasio o nada. si tenemos una alimentación balanceada, sí. Ahora, sí, por ejemplo, por algún motivo yo no llego a cubrir por mi alimentación porque estoy a full y de acá para allá y no, la verdad es que, bueno, no llego a cubrir mis aminoácidos, mi alimentación balanceada en proteínas, en esos casos sí hay que evaluarlo, sí, se evalúa cada situación particular. Pero si tenemos una alimentación balanceada, no es necesario. Entonces, también existen ciertos suplementos dentro de esta dieta vegana, vegetariana, como por ejemplo la maca peruana, la levadura de Sí. cerveza, que es como que nos dan un shot Bueno, de yo soy energía. sí, sí, todas tienen sus beneficios. La levadura tiene un gran complejo de vitamina, un gran aporte de complejo de vitamina B, salvo la B12. La maca lo mismo, sí, todo en su justa medida puede ser evaluado dentro de la alimentación vegetariana, vegana. Yo Eh, comparto más el aporte de alimentos, de ese tipo de alimentos que son naturales antes que lo sintético o lo artificial, ¿sí? La lecitina de soja o el polen también se pueden consumir. O sea Sí, que siguen siendo naturales estos que estoy nombrando, ¿no? claro, sí, 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 se pueden consumir, pero bueno, no son prioridad, digamos, no son fundamentales, no es que si yo no lo consumo me está faltando algún nutriente. Como decías vos, la alimentación vegetariana, vegana, se puede cubrir perfectamente de una manera económica y con poquitos grupos o sea, con poquitos alimentos que respeten estos grupos de alimentos, valga la redundancia. No es necesario comprar cosas extravagantes ni muy caras, porque si quieren hacerlo, sí, pero no es que es Sí, no, y fundamental. además que es como que todo el tiempo estoy reciclando, me doy cuenta. Por ejemplo, si hice una leche vegetal con el bagazo, puedo hacer unas galletitas y Bien, si me comí una sí, naranja, rayé la cáscara, ni la tiré y la metí también y me lo volví a comer. Es como que al final no exactamente. estás gastando de más. Sí, incluso yo debería hacer, no me he puesto a hacer todavía un balance de plata y en cuanto a los gastos y demás, pero yo creo que desde que llevo esta alimentación hasta te diría que gasto menos que, Claro. que en otro contexto. Pero bueno, es como decís vos, utilizando esa estrategia de reusar los alimentos y volver a hacer preparaciones con el bagazo, por ejemplo, que nos quedan de las leches vegetales. Esa es una muy buena estrategia. Nada se tira, todo se reutiliza. El otro día, por ejemplo, hice con el agua de los garbanzos, de la cocción de los garbanzos, hice una mousse y creo que lo publiqué también y quedó buenísima. Y fue todo un descubrimiento para mí incluso también de volver a reutilizar lo que tenemos, una mousse vegana. ¿Cómo hacemos la mousse? Bueno, la podemos hacer con el agua de los garbanzos, eh, con el líquido, no el agua, ¿no? Ya es el Claro. líquido de Sí, también se la. puede hacer queso a partir de arroz, queso de avena, queso de papa, que es con el agua de hervirlo, Semilla, es re loco. Todavía no probé hacerlo. ¿Sí? exactamente, sí. ¿Las leches vegetales en realidad tienen nutrientes o es más que nada para que sea una infusión diferente? No, tienen. Incluso hay Tienen. algunas leches vegetales que vienen, o sea, podemos hacerlas nosotros y si no, también otra buena manera de este aporte de calcio que hablamos anteriormente es a partir de leches vegetales que estén fortificadas, ¿sí? En Leches calcio. acetales. Vegetales, las leches Vegetales. vegetales pueden ser de almendras, hay algunas marcas que vienen con
calcio, ¿sí? Justamente viene, incluso dice la cantidad de calcio que tienen. Ah, bien. Eso, Eli, me preguntaban mucho sobre los sustitutos del huevo a la hora de cocinar, ¿viste? Para ligar. Yo sí. conozco que puedo usar la chía, que muchos dicen un huevo de chía. No, chicos, la chía no pone huevos. Es No. una proporción, es una Sí, proporción no, de pero bueno, está buenísimo saberlo también, cómo se forma eso, ¿sí? A partir de, el reemplazo de un huevo sería una cucharada de chía con 3 cucharadas de agua y de esa manera hago el gel, ¿sí? Y de esa Ujú. manera le doy estructura a la preparación. No lo reemplaza desde el punto de vista nutricional, esto que quede en claro, solamente es un reemplazo culinario para que la preparación final tenga el cuerpo que le da el huevo, que en este caso no vamos a utilizar. ¿Sí? Chía, lino, lo mismo, el líquido de cocción de los garbanzos también, ¿sí? ¿Puedo pisar una Hoja, banana, una manzana para poder ligar también? la banana también, la banana con la chía también, sí, sí, sí. Hay varias opciones también como ligue. Hay un montón de preguntas acá de la gente que estuvo haciendo y que El queso mientras de papa nosotros está estábamos... buenísimo, dicen ahí está buenísimo el queso de papa, sí. Lo amo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, por favor? Porque yo vi que fueron haciendo, pero había cosas básicas, básicas, básicas que quería responder y no me quería perder de hacerle estas preguntas a Eli. Recién hablaban mucho del hipotiroidismo las chicas. Ujú. No me acuerdo qué pregunta hicieron. Me preguntaron cómo consumir la maca peruana. Todas esas cosas se pueden consumir disueltas en un vaso con agua, ¿no? La Sí, levadura o de bebidas cerveza. de frutas, hay que tener en cuenta, ojo con las bebidas de frutas, o sea, los jugos de frutas, porque volvemos a lo mismo, ¿sí? La individualidad. Si mi objetivo es lograr un descenso de peso o mejorar mi composición corporal, estoy aportando poca cantidad de fibra y un alto aporte de azúcares simples a partir de la bebida del jugo de fruta que esté utilizando, entonces no estaría de la mano del objetivo nutricional, ¿sí? Por eso siempre hablamos de individualizar el tratamiento. Acá preguntan si hay alimentos que no deberían ingerirse en la misma comida. Sí, en cuanto a, por ejemplo, algo que el aporte de hierro y de calcio en la misma comida no debería utilizarse como decir, bueno, en esta comida voy a hacer mi aporte de hierro y de calcio. Si bien muchas veces se da de manera natural porque, por ejemplo, no sé, estoy comiendo unas lentejas y le puse un cachito de queso porque puedo utilizarlo también. Solamente saber que se va a absorber en menor proporción, ¿sí? Bien. Pero no va a cambiar la absorción, ¿no? Digamos, va a cambiar la absorción, pero no va a cambiar a lo largo del día, ¿sí? A lo que voy. ¿Qué pasa con Sí, el ayuno? Porque se ve que hay veces que es necesario, aunque sea una vez por semana, hacer un ayuno para limpiar, para aliviar el trabajo del hígado, de los intestinos, de los riñones. ¿Es verdad esto? sí, hay mucho, con respecto al ayuno intermitente que se ha puesto tan de moda ahora, sí, porque he estado leyendo un montón del tema porque para dar digamos, un conocimiento certero y bueno, esto, a ver, todas estas cuestiones que estoy hablando no las digo yo, leo ciencia y tratamos de llegar a una conclusión. Hay mucho que está en revisión, en estudios científicos, faltan muchos estudios científicos todavía por hacerse para determinar si es necesario o es tan importante como se lo dice. Depende para qué. Sí que, por ejemplo, para lograr un descenso de peso, el ayuno intermitente, en definitiva, se sabe que el descenso se logra porque hay un déficit calórico, o sea, se consume menos calorías a lo largo del día, entonces obviamente hay un déficit y por ende hay un descenso de peso. Lo mismo pasaría si yo las comidas las hago todas en cantidades suficientes y a lo largo del día ingiero las mismas calorías que las que ingiero cuando hago el ayuno intermitente. Con respecto a esto que decías vos de la limpieza y ya es algo más profundo, sí hay evidencia científica, hay mucho todavía por conocerse. Yo particularmente lo que recomiendo es que
vuelvo a lo mismo, la individualidad, ver cada situación particular, no es lo mismo si una persona que viene consumiendo alimentos de todo tipo, variedad, sin poder controlarse, no va a ser una persona que va a hacer un ayuno intermitente, ¿sí? No va a ser prioridad esa persona. Sí, otras personas que quizás tengan más un autocontrol y autodominio de su cuerpo, en esos casos sí se puede optar, hay diferentes rangos de horarios, ¿sí? De ayuno. Lo que yo recomiendo como regla general es que todos deberíamos hacer un ayuno de 1 hora y media a 2 horas antes de acostarnos, ¿sí? Tener cenas tempranas. Generalmente terminamos comiendo, sobre todo, ahora en cuarentena por ahí no tanto, pero cuando estamos a mil, con muchas actividades, terminamos comiendo muy tarde y a veces comemos y nos acostamos inmediatamente. Eso está mal, deberíamos comer y tener 2 horas de ayuno, tener cenas livianas, comer en un horario temprano y tener 2 horas de ayuno antes de acostarnos. Eso sí lo recomiendo en todos en general. Otra cosa que pasa mucho cuando una persona deja las carnes es que trata de llenarse con muchos hidratos de carbono. Aumenta el consumo de los hidratos de carbono. Las Ojo, harinas, y no significa que un vegetariano sea delgadito, justamente. no, todo lo contrario, o sea, puede ser tranquilamente, digamos, ojo con el exceso de hidratos de carbono, porque también si yo tengo un alto aporte, puedo promover la inflamación, que es el estado inflamatorio a nivel celular, no a la inflamación del cuerpo así de la panza, sino a la inflamación a nivel Ajá. celular, y es contraproducente también eso, a la larga, la salud de las personas, ¿sí? Los hidratos de carbono son necesarios, son nuestra fuente de energía y no hay que eh, ponerles el mito de ese que no hay que comer hidratos de carbono, bueno, Sí. ni hablar las dietas cetogénicas y las low carb y qué sé yo, tantas que hay. Lo mismo, la individualidad, hay casos, hay personas que les funcionan y hay que evaluar cada situación particular, pero los hidratos de carbono en sí son necesarios, ¿sí? Ujú. Eli, la dieta keto, ¿qué sería? ¿Que no tiene nada de hidratos de carbono? Claro, las cetogénicas, la que tiene muy bajo aporte y entra el cuerpo en un estado de cetosis, pero bueno, nada, situaciones son muy particulares por ahí para que la gente no se quede con esa idea, porque después todo el mundo, para que a la gente le encantan las dietas de moda. Yo me doy Claro. cuenta que le fanatiza todo lo que sea, no hay una respuesta mágica a nada, hay situaciones particulares que sí se pueden ver beneficiadas, pero no hay magia, en nutrición no hay magia, es un día a día, ¿sí? Y Y cada además, persona es... esto de que, por lo menos nosotros con las clases de yoga, la filosofía que tratamos de manejar es que no hacemos nada, ni siquiera el ejercicio físico para vernos bien, sino para sentirnos bien, que es muy Exacta, diferente el objetivo. Si yo voy a comer solamente, voy a estar contando calorías, o voy a comer solo algo para que se me marquen los músculos, y voy a sentirme con una energía muy baja, o voy a estar de mal humor porque también genera irritación el tipo de alimentación, de no alimentación que uno tenga, ¿no? exactamente, tal cual, tal cual. Por eso mismo es que lo que recomiendo es que lo hagamos por una cuestión de salud. Yo tengo muchos consultantes que vienen al consultorio justamente buscando un descenso de peso, buscando un mejoramiento de la composición corporal y terminan yéndose con otra idea, justamente lo importante que es cuidar a nuestro cuerpo desde el lado de nuestra salud, ¿sí? Eso es la prioridad hoy por hoy, poder prevenir. Nosotros todas las acciones que tomemos ahora van a determinar nuestro futuro. Si nosotros ahora tomamos buenas decisiones en cuanto a manejar, y ahí ya venís vos en este tema, pero manejar el estrés, el estilo de vida saludable y obviamente el pilar de la alimentación, vamos a evitar cualquier tipo de enfermedad crónica no transmisible a futuro, que Tal tan cual, hacemos prevención. exacto, hacemos prevención y el tiempo de actuar es ahora, ¿sí? No Mm. esperar a más adelante, bueno, obviamente, más en aislamiento tenemos días que estamos un poco más cansados o más desanimados, bueno, no va a ser la diferencia si un día por algún motivo como ese postre que me gustaba o lo que sea que vaya a comer. No va a ser la diferencia, lo que va a hacer la diferencia van a ser nuestras actitudes de todos los días, ¿sí? Incluso la de Otra fines de cosa, semana. otra cosa importante es prestar atención a los ciclos de la naturaleza y poder consumir frutas, verduras de estación.
Sí, 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 justamente. Las frutas y verduras de estación son las que nos van a proveer los nutrientes que necesitamos en la estación del año en la que estemos atravesando. Hoy por hoy encontramos, bueno, muchas, en cuanto a verduras, batata, zapallo, bueno, los tomates también encontramos algunos. Ir jugando con eso de las berenjenas, ir jugando y también poder usar el recurso de las verduras y de las frutas también para esto que decíamos anteriormente, para meriendas y para desayunos también, ¿sí? Claro. Usar torta de remolacha, ir jugando un poco con eso, que está buenísimo, y La también son torta de muy... zanahoria. Ay, sí, a mí me encantan. A los chicos Eli, también, hacer educación con los ah, niños, por favor. claro, sí, Saquemos sí, las sí. galletitas. Enseñarles desde chiquitos a esto, a no contaminar su paladar con Exactamente. porquerías. Las galletitas, Sí. yo soy muy, bueno, quien me sigue puede ver mi Instagram y también quienes han estado conmigo, soy muy, me gusta promover la alimentación real, ¿sí? La alimentación a partir de alimentos reales y no de ultraprocesados y con lo malo que son para el cuerpo los ultraprocesados. Hoy por hoy muchas veces es más sencillo quizás tener una alimentación real en almuerzos y en cenas. Mucho lo veo en el consultorio, sí, que me dicen, bueno, a mí el almuerzo y la cena no es un problema, porque lo resuelvo de esta manera. Pero en la merienda y el desayuno, y a veces es el paquete de galletitas, Sí. abrirlo y ponerlo arriba de la mesa y que coman los chicos. Bueno, no, tratemos de hacer nuestros propios budines, nuestras propias galletas, utilicemos el freezer, eso que decía, yo prefiero, sí, que utilicen el freezer, que frisen alimentos ya hechos y no que caigamos en el recurso de abrir el paquete y de consumir del paquete, ¿sí? Eli, o sea, por más que yo ahora frise, por ejemplo, mis galletitas en un tupper, así ya tengo por toda la Sí, semana, si bien están ya perdiendo nutrientes, porque siempre que lo friso no es lo mismo que comerlo fresco, ¿verdad? exacto, pero son imperceptibles, sí. Y además es preferible eso antes que abrir el Sin duda, paquete. exactamente, sin duda, Lo sí, hagan. mismo, lo mismo que mucha gente dice, ah, pero la avena o las nueces engordan. Es esa frase, engordan. Tienen Engorda. calorías, Hay por un supuesto. alimento que engorde. Yo quisiera saber, estoy en la búsqueda de ese alimento que engorda, porque no hay, no existe un alimento que engorda. Incluso el aceite, ¿pueden comer aceite? Sí, obviamente. ¿Cuántas cucharadas de aceite van a comer? Y van a poner una en la Claro. ensalada, una cucharita de té si es en la porción individual. Lo mismo que los frutos secos, no engordan los frutos secos, no cuentan los frutos secos. Consuman la ración necesaria, ¿sí? Si yo, mi merienda o mi desayuno tiene solamente frutas y frutos secos y una pequeña proporción de cereales, está bien, ¿sí? No es que voy a engordar por eso. Lo que me va a hacer engordar va a ser como todo, ¿sí? Es una ecuación. En ese No, y caso, además que es preferible mil veces comer algo de avena, que por ejemplo que dicen, no, que engordan a los animales con tal cereal, la- ponele. me Pero encanta la justificativa que tienen de las... sí, porque es verdad, te juro que me preguntan. Y yo digo, no, es preferible comer un alimento que me va a hacer un aporte energético y además de otros nutrientes, pero no los otros que tienen calorías vacías, ¿no? Porque no Claro. tienen absolutamente nada de nutrientes, Sí, puro calorías azúcar. vacías y además tienen un gran atentado, no me quiero poner muy, muy fundamentalista, pero es un gran atentado contra nuestras bacterias de la microbiota que anteriormente me habían preguntado, ¿sí? Todo lo que son colorantes, conservantes, edulcorantes y todo eso se está visto que atenta contra nuestra microbiota, ¿sí? No es algo natural, justamente. ¿Qué Entonces, diferencia hay, Eli, entre una dieta macrobiótica y una vegetariana o vegana? ¿O es lo la, mismo? La, mm, la dieta vegetariana, vegana directamente no tiene nada de origen animal. O sea, la Bien. vegana, la vegetariana no tiene ni siquiera pescados, ¿sí? Después Ujú. tenemos otros tipos de dietas que incluyen pescados, eso depende también de una cuestión moral de la persona y ética, ¿no? Porque muchas veces lo que lleva a recurrir a una alimentación vegetariana es no querer consumir nada de origen animal, Sí, sí, carne. no solo en alimentos, sino en transporte, en ropa, en cualquier En tipo veganos de es más complejo todavía, sí, en veganos es. cosméticos. Sí, 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 sí. Bueno, el cuero de las botas y demás. claro. Sí, sí, sí.
Bien. No sé ¿Alguien si tiene? habían preguntado, el bebé decía que a mí no me engordaba el jugo. Ahí Sí, tienen, porque dice que el jugo tiene mucho azúcar, el jugo procesado, digamos, y en claro. general, nosotros, ¿qué? En la mesa del argentino, ¿qué hay? Jugo, pan, gaseosa, Vos en decís una mesa jugo familiar. industrializado. ¿Mm? El jugo industrializado, decís, Claro, el jugo, sí, 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 el jugo en general es innecesario. Tomar agua, sí, consumir 2 litros de agua por claro. día. 2 litros y depende, porque la recomendación son 2 litros, pero si yo tengo un buen aporte de frutas y de verduras y por algún motivo no llego a cubrir los 2 litros, también tener en cuenta eso, así que nuestro aporte de agua no va a ser solo a partir del agua libre, sino también a partir de frutas y de verduras, ¿sí? Exacto, sí, sí, sí. Sí, o de infusiones, o de del mismo agua de una papa, por ejemplo. Exacto. Algo con respecto a las infusiones, también tener en cuenta que lo que se recomienda es que sean, sobre todo los té, alejados 2 horas de la ingesta de la comida, ¿sí? Para no inhibir también la absorción de los nutrientes. Eso también, como a tenerlo en O cuenta. Si no, sea, o media hora antes o 2 horas después los líquidos de exacto, la comida. para no inhibir la absorción, exactamente. Sí, Bien, sobre que todo en general en la comida nosotros comemos con un vaso al lado. claro, no, yo digo del té, no del agua. Ah, y con Del respecto al té. agua, ¿qué decir? No, el agua no hay ninguna contraindicación, pueden comer con agua y no hay ningún problema, no es que va a inhibir. Yo digo específicamente del té Con porque el tiene té. antinutrientes y va a inhibir la Claro, yo absorción. sabía que el té inhibía el hierro, te sacaba el hierro Claro, del almuerzo. exactamente, Nos tal queda cual. muy poco tiempo. Mientras tanto, yo ya te voy a ir agradeciendo porque me No, por encantó esta favor. charla con vos, Eli. Un gustazo y ojalá podamos volver a repetirlo, ¿sí? Nos queda un ratito. Si alguien quiere hacer una pregunta más, puede hacerlo. ¿Alguien tiene alguna duda? Y perdón si no pudimos responder a todos. Sí, no, Pasa yo que las había mucho. preguntas no llega, porque tengo un celular muy chiquitito y no llegaba a verlas. Sí, y además que queríamos encarar la charla de acuerdo a lo que me habían preguntado durante todos estos días y bueno, no quería perder eso tampoco. Bien, bueno, gracias por invitarme, sobre todo, y bueno, cuando quieran podemos profundizar en algún tema que les guste más o algunas ideas de menú o algunas cosas que quieran evacuar dudas, yo bienvenida. Eli, ¿vos estás atendiendo online? ¿Podés hacer consultas online? Bueno, Ahora todo online. yo les voy a dejar el Instagram de ella para que puedan contactarla si alguien quiere hacer una consulta para saber cómo está su organismo. En una primera consulta, entonces vos enseguida pedís el análisis sanguíneo. Sí, ahora estamos un poquito complicados porque obviamente Claro. no vamos a exponer a la persona que vaya a hacerse un análisis en este contexto, ¿sí? En este contexto iniciamos con una valoración nutricional para ver de dónde partimos, cuál es una historia alimentaria de la persona y después, una vez que pase todo esto, ahí sí pueden hacer el análisis de sangre. Bárbaro. Y siempre a tener en cuenta que sea algo individualizado. Cada persona va a tener sus propias necesidades de Exactamente. nutrientes. Exactamente, sí, 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 no hay una regla general, o sea, si bien hay pautas básicas de alimentación saludable adaptada a cada grupo poblacional, hay que partir de la individualidad, ¿sí? De cada persona. Muchos hablaban del hipotiroidismo. ¿Algún tip que puedas darnos, algún alimento que pueda ayudar a nuestra glándula tiroides? En verdad, tenemos que partir es, bueno, una alimentación saludable y sobre todo de tener un buen aporte de la medicación. Si eso se va variando según la estación del año, procesos biológicos internos. Hay muchos mitos de gente que dice, bueno, yo soy hipotiroidea y me cuesta descender de peso. No, si tenemos una buena medicación con la cantidad necesaria, no hay ninguna contraindicación para lograr llegar a un peso saludable. Lo que hay que hacer es una historia alimentaria para ver cuáles son esas pequeñas fallas que se dan a lo largo del día en nuestra alimentación y también no solamente tener en cuenta la alimentación, ¿sí? Las horas del sueño, el estrés, la actividad Es física, un el consumo de conjunto agua. del estilo de vida.
Claro, exacto. No Bien, lo podemos nos quedan unos segunditos del audio. Muchas gracias, Eli, por tu tiempo, por todo tu conocimiento. Ahora les dejo el contacto para que puedan hacer una consulta con ella.